cuales esta vez vamos a hacer la mina 22, corte por planos sucesivos, y les pongo la montea y les explico el tipo de corte y el corte que yo cómo va a ser el corte. Estas son nuestras vistas. Como puedes ver, está el sistema americano. En este caso esas vistas ya traen un corte. El corte también es por planos sucesivos. Sin embargo, nosotros recuerden que nos dijeron que no podemos hacer ese mismo corte. Entonces yo lo cambié y lo hice diferente. En vez de tantas líneas en zigzag, solo hice cuatro cortes y les muestro más o menos cómo quedó el boceto. Este es el boceto que yo hice. Como pueden ver, ya trae medidas de la mayoría de las cosas. Ahí más o menos se aprecia el corte. Son unas líneas intermedias. Les voy a explicar cómo. Primero vamos a hacer la figura completa en 6H y después haremos el corte. Entonces comencemos con la lámina. En la imagen anterior ya les marqué las medidas. Aquí les estoy mostrando el boceto de cómo queda la figura principal, lo que nos va a servir como base. Igual recuerden que hasta ahorita todo va a ser con 6H y al final, ya que quede conforme vaya quedando la figura, vamos marcando con HB. Entonces esta sería la figura principal. Vamos a hacer los rombos que nos van a ayudar para las elipses, tanto de abajo como de arriba. Vamos a iniciar primero con las grandes. Las elipses pequeñas, que son los huecos que van en medio, esos ahorita los hacemos mientras eso. Aquí en la imagen que les puse, como pueden ver, ya está una parte de la elipse marcada. En el caso de la elipse de arriba, eso que se ve marcado se va a quedar en 6H. La otra parte de la elipse, esa ya va en HB, se los pongo en imagen. Las partes de la elipse que les puse con azul, esas ya las pueden marcar en HB. Voy a ir haciendo la figura según el corte, entonces yo creo que de una vez les explico como un repaso de cuál es el corte por planos sucesivos. Ok, el corte por planos sucesivos, este corte puede pasar por donde sea y al ángulo que sea, mientras se vea la mayor información posible. Es decir, que mientras tú estés haciendo el corte, no quites partes importantes de la figura. Podemos hacer un corte a 90 y uno a 45, otra vez a 90 y luego a 75, o los ángulos que sean. El chiste es que sea digamos un corte recto y uno al ángulo que sea, el que sea. Debe llevar mínimo un ángulo de corte, de lo contrario sería corte por planos paralelos, que ya sería algo totalmente diferente. Les muestro más o menos un ejemplo de a qué me refiero. Por ejemplo, en esta figura, la línea en azul sería nuestro corte al ángulo que nosotros querramos, y la línea morada es nuestro corte a 90 grados, o sea, recto. A lo que me refiero es que puedes agregar más cortes y las líneas azules van al ángulo que quieras, mientras no borres información importante de la figura. El corte que yo voy a emplear lleva 2 cortes rectos y 2 cortes a diferente ángulo. La verdad no sé a qué ángulo sea, no lo medí, pero sé que va a un ángulo porque no es una línea recta. El chiste es que cuente, ¿no? Que esté en diagonal. Entonces ya conforme eso iré formando la figura según el corte. Vamos a marcar la figura completa en su totalidad, más o menos, o algo así, en 6H. Sin embargo, también voy a ir marcando con HB la parte de la figura que ya se va a ver. Aquí les pongo la imagen en HB, la parte de la figura que ya se va a ir como notando, y las partes de las elipses que ya se notan, como pueden ver, ya también están unidas. Aún falta, pero es más o menos para que se vayan dando la idea. Me imagino que con eso no necesito explicarlo, con que lo vean ya van como calculando. La línea de la diagonal
digamos, de izquierda a derecha, la parte de la derecha mide 1 centímetro de separación y la del otro lado es a la mitad de la figura. Aquí en esta imagen les muestro lo de amarillo, es lo que nosotros vamos a terminar de unir. Ahora, los rombos de chiquitos. Cada elipse va a medir 3 centímetros de diámetro. Entonces, por ejemplo, en la elipse de abajo, de la derecha hacia adentro, son 1.5 y a partir de ahí ya empezamos a contar los 3 centímetros. En la elipse de arriba hacia abajo, igual dejamos 1.5 centímetros y otra vez igual mide 3 centímetros la elipse pequeña. Recuerden que la elipse la vamos a marcar en 6H y les pongo una imagen en donde se muestra la parte de la elipse que ya vamos a marcar en HB y lo que se supone, todo lo que se supone que ya queda en HB. Las líneas rojas es lo que terminamos de unir y la parte de la elipse que se logra alcanzar a percibir según dependiendo del corte. Recuerden que lo estoy haciendo la figura según el corte que yo escogí. Si agarran el mismo corte, pues queda igual. Si cambian el corte, solamente hacen la figura completa y van haciendo su corte. Por último, recuerden hacer sus líneas de corte y los asurados. Ahí más o menos le puse la dirección hacia donde irían las líneas de corte, que son las rosas. Recuerden que va en el isométrico a 60 grados y en la monte a 45 con 3 milímetros de separación. Y así les quedaría el isométrico con el corte que yo ocupé. Y sería todo por la lámina de hoy. Recuerden que el corte ustedes ya lo tienen que marcar en la montea. Acuérdense que igual se representan los cortes, igual con línea diagonal, los asurados, todo se marca. Ojo, casi se me olvida, en la vista superior ustedes ponen las líneas según a la dirección que va el corte.